del cuello uterino, sino del cuerpo uterino fundamentalmente, ¿ya? Y en la próxima clase del lunes a las 8 de la noche vamos a terminar la parte de ginecopatología con el ovario, la patología del ovario, y de yapa diríamos la patología de las trompas uterinas, pero principalmente la patología del ovario. Hoy entonces vamos a abordar la patología del cuerpo uterino. Para ello voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? Entonces, este es el título del caso que vamos a ver hoy, del tema que vamos a ver hoy, patología del tracto genital femenino en relación al cuerpo uterino y principalmente al endometrio. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Y se ve la presentación? Sí, doctor. Gracias, muchas gracias. Es un dúo bonito el que he escuchado. Ok, miren ustedes, este es un endometrio, un acercamiento con gran aumento de una muestra de endometrio teñida con amatoxilina y eosina, en donde vemos unas glándulas tubulares bien regulares y bien orientadas. Vemos algunas mitosis, pero son normales porque este es un endometrio proliferativo, ¿ya? Entonces, los núcleos están bien polarizados, no tienen atipia, tienen una cromatina discreta con pequeños nucleolos. Y el estroma que acompaña es el estroma endometrial especializado, que es más o menos celular y está formado por estas celulitas pequeñas, anodinas, y que también pueden presentar mitosis, puesto que ambos componentes, tanto el estroma como las glándulas, están en una fase proliferativa, ¿sí? Que acompaña a la fase ovárica estrogénica, ¿sí? O folicular. Aquí, en cambio, tenemos un endometrio, dos imágenes del mismo, de un endometrio de dos personas, pero en la misma etapa del ciclo uterino. No sé si ustedes pueden reconocer, pero estas imágenes de las glándulas endometriales, a diferencia de la anterior, son más alargadas, ligeramente serpentines y tienen un epitelio de revestimiento cilíndrico mucho más alto que el que hemos visto en la fase proliferativa. Y una cosa interesante, una característica peculiar, es que exhiben inmediatamente después de la ovulación, porque este es un endometrio del día 16, 17 del ciclo, secreción basal, ¿ya? Y si ustedes tienen un poco de imaginación, van a ver ustedes esta imagen como las teclas del piano, ¿no? Una imagen en tecla de piano se llama el epitelio. Aquí también podemos ver la secreción basal, los núcleos apicales y la luz, que aquí ya tiene un poco de secreción, pero normalmente esto puede ser un artificio. Esta preparación está mejor porque no hay todavía secreción luminal, la secreción está centrada por debajo de los núcleos, hablamos de una secreción basal. Entonces, este es un endometrio secretor inicial, ¿ya? Postovulatorio. Este es un endometrio secretor avanzado, donde las glándulas son más amplias, más serpentines y ya exhiben un poco de secreción apical o luminal, ¿sí? Y el estroma está más edematizado, esto probablemente por el edema estromal que estamos viendo, corresponde a un día 22 del ciclo más o menos, ¿sí? Entonces este es un secretor intermedio a avanzado, y aquí ya vemos un endometrio mucho más avanzado, donde se ve esta imagen en sacacorchos del epitelio que tapiza las glándulas endometriales, ¿sí? Y hay un poquito ya de desidualización del estroma, ¿sí? Y empiezan a haber poquitos de hemorragia porque ya estamos cerca a la menstruación. En este caso ya es un endometrio premenstrual o una fase cercana a la menstruación, ¿ya? Y aquí tenemos endometrios atróficos. Este es un endometrio clásicamente atrófico, en donde las glándulas están espaciadas, son quísticas, por eso algunos autores llaman a esto endometrio con hiperplasia regresiva,
¿no? O atrofia quística regresiva, si quieren, ¿no? Es una característica típica de los endometrios atróficos, postmenopáusicos diríamos, ¿no? En muchas ocasiones, y no es necesariamente patológico, que puede presentarse metaplasia tubaria, ¿ya? Este epitelio parece de la trompa uterina y no del endometrio. ¿Por qué? Porque hay cilios y algunas células claveteadas incluso. Esta es una metaplasia tubaria, ¿ya? Y aquí pueden ver también glándulas quísticas, ¿ya? Rara vez los endometrios atróficos presentan este grado de quistificación de las glándulas, pero es factible, ¿no? Son, de todos modos, quistes absolutamente benignos y no están acompañados de una hiperplasia del epitelio. El epitelio está más bien aplanadito, es muy tranquilo, carece de atipia. Entonces puede ser un hallazgo de una atrofia o de un pólipo endometrial también. Este tipo de glándulas se pueden ver en los pólipos endometriales, ¿ya? Bueno, pero ahora vamos a ver, ya hemos visto algunas imágenes del endometrio en diferentes etapas. Ahora vamos a ver una patología que es extraordinariamente frecuente, probablemente una de las causas más frecuentes de consulta en la consulta ginecológica es en la edad fértil sobre todo, o a veces perimenopáusica, en la hemorragia uterina disfuncional, ¿ya? Que es la que acompaña a trastornos endometriales funcionales. ¿Qué es la hemorragia uterina disfuncional? Por definición, un sangrado excesivo, ya sea durante o entre los periodos menstruales, ¿sí? Es un problema, como decíamos, muy frecuente en la edad fértil y puede tener múltiples causas, como estados de hiperestrogenismo u otros trastornos endocrinos, ¿no? Tiroideos, por ejemplo, de la suprarrenal. Trastornos de la coagulación sanguínea pueden también, lejos de una patología ginecológica primaria, podrían producir una hemorragia uterina disfuncional. Pero siempre que estamos frente a una hemorragia uterina disfuncional e investigamos la probable causa, hay que descartar en primera instancia una causa orgánica. No vaya a ser que haya una hiperplasia, un pólipo, un cáncer, en fin. Entonces, siempre descartar una causa orgánica. Y si no hay ninguna causa orgánica, claro, pensar en esto que es muy frecuente, ¿ya? En los estados de causas de hemorragia disfuncional. Y es muy frecuente porque aquí van a ver ustedes un listado de las causas probables en las diferentes etapas de la vida de la mujer. En la pubertad, la causa más frecuente de hemorragia disfuncional es la pubertad precoz, que tiene un origen hipotalámico, hipofisiario, pero también ovárico, ¿sí? Un aumento de la función hormonal precoz, ¿ya? En la adolescencia es muy frecuente, o son más bien muy frecuentes, los ciclos anovulatorios. Hasta que se regularicen los ciclos, probablemente muchas de las señoritas que me están escuchando hayan tenido al principio, en la etapa de la menarca o de la menarquía mejor, ciclos anovulatorios que hacen que hayan hemorragias disfuncionales que generalmente no son preocupantes, ¿no? Pero también hay que pensar en trastornos de la coagulación, ¿sí? En la edad reproductiva, que es donde más importancia tiene esta patología, hay que ver si no se trata de complicaciones del embarazo, como aborto, enfermedad trofoblástica o un embarazo ectópico, ¿sí? El embarazo ectópico se puede acompañar de hiperplasia endometrial fisiológica, como el fenómeno de Arias Estela, ¿sí? Las lesiones orgánicas, siempre hay que pensar en lesiones orgánicas en todas las edades, sobre todo en la edad reproductiva, perimenopausia y postmenopáusica, ¿ya? Aquí hay que pensar en, no habrán leiomiomas, que es una patología tan frecuente, o adenomiosis, o pólipos, o hiperplasia endometrial, o en última instancia también carcinoma, ¿no? También aquí en esta etapa pueden haber ciclos anovulatorios y hemorragias disfuncionales ovulatorios, como por ejemplo ocurre en una patología rarita que es la fase lútea inadecuada. En la perimenopausia, es decir, antes y después, inmediatamente después de la menopausia,
hay que pensar básicamente en esta misma patología, ciclos anovulatorios, una descamación irregular, parcial, lesiones orgánicas, carcinoma, hiperplasia, pólipos, y en la posmenopausia lo mismo, pero aquí tiene más relevancia las lesiones orgánicas y sobre todo el carcinoma, ¿no? También la hiperplasia, que puede ser, como vamos a ver, típica o atípica, simple o compleja, y los pólipos, que siempre tenemos que descartar. Y por último, algunos cuadros de atrofia quística regresiva endometrial pueden cursar con hemorragias postmenopáusicas, ¿sí? Pero es más importante pensar en esta patología, carcinoma, hiperplasia y pólipos. Aquí tenemos un desorden endometrial proliferativo causante de esta patología tan frecuente de ciclos anovulatorios, ¿no? Que son frecuentes en la menarquía y en la perimenopausia, pero que también pueden presentarse en la edad fértil. ¿Sí? Vean ustedes, glándulas, hay una disociación entre las glándulas y el estroma. El estroma está más avanzado en el ciclo que las glándulas, que están tubulares y son rectas, parecen proliferativas incluso, ¿no? O peor aún, cuando ya hay áreas de necrosis y trombosis dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Esta es una biopsia en donde se observan fragmentos de mucosa endometrial con hemorragia más o menos extensa, ¿ya? Intercalado con endometrio básicamente formado por glándulas tubulares, como las que hemos visto aquí, glándulas tubulares. Hay áreas como estas, en gran parte desorganizadas. Miren, aquí hay una glandulita, otra glandulita, pero en áreas, aquí hay otras, pero hay áreas sin glándulas, ¿sí? Y en partes ramificadas. Bueno, aquí no se ve muy bien, tal vez esta, que tiene un patrón en pantalón, ¿no? Y el epitelio no es secretor, está poco estratificado y presenta escasas mitosis. Y estas glándulas, así desorganizadas como acabamos de ver, están intercaladas con un estroma inflamado a veces, ¿no? O con un colapso del estroma. Aquí este estroma se ha colapsado y se ha producido una necrosis y a veces hay trombosis dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Esta es la clásica imagen de un endometrio proliferativo con disgregación glandular y estromal, compatible con un endometrio anovulatorio. Entonces, esto más esto es lo típicamente observable en estos cuadros de endometrios anovulatorios. Bueno, y ahora sí entramos en una patología más concreta, la hiperplasia endometrial, ¿sí? Pero antes de hablar de la hiperplasia propiamente dicha, veremos los pólipos endometriales que para algunos autores corresponden a una hiperplasia endometrial focal, ¿sí? Son frecuentes estos pólipos endometriales, generalmente sésiles, pero pueden ser pediculados, con un pedículo largo a veces, ¿no? Que puede incluso sobresalir el cuello uterino. Pueden ser múltiples, hasta en el 20% de los casos. La etapa más frecuentemente, donde más frecuentemente encontramos esta patología es en la perimenopausia. Pueden ser asintomáticos, pero pueden sangrar, puesto que están en relación con el endometrio y con la cavidad endometrial, pueden ulcerarse y sangrar. ¿A qué se deben estas hiperplasias focales que constituyen los pólipos endometriales? A una estimulación estrogénica prolongada en áreas, que esto es interesante, donde el endometrio es refractario a la progesterona, ¿sí? Y de regla, el resto del endometrio, en cambio, es proliferativo. Entonces, lo que vamos a ver es la hiperplasia asociada al pólipo endometrial, pero el resto del endometrio suele ser de carácter proliferativo, ¿sí? Y aquí está la imagen macroscópica típica, y justamente en el fondo del cuerpo uterino podemos ver dos pólipos pegaditos, uno aquí, otro acá, o aquí varios pólipos asociados, por ejemplo, a otra patología que también vamos a ver ahora, que son los focos de adenomiosis, ¿sí? Aquí este polipito se ha ulcerado y ha sangrado. ¿Vean? En el vértice del pólipo hay hemorragia y ulceración de la mucosa. Este está menos ulcerado a pesar de que tiene un pedículo más largo. ¿Sí? Esta sería la imagen típica, no siempre vemos esto, un tallo fibroconjuntivo y una cabecita llena de glándulas, en gran parte dilatadas y quísticas, o tubulares,
o ramificadas. Hay de todo tipo de glandulitas. Pero lo importante es que en el tallo o en el estroma que sostiene estas glándulas, vamos a ver una característica interesante y fundamental, porque muy frecuentemente nos mandan a patología el pólipo ya fragmentado, no nos mandan enterito, porque son fruto de un legrado biópsico, ¿no? Un legrado de biopsia. Entonces, lo que vamos a ver son fragmentos del pólipo que tienen este contorno romo. Eso nos ayuda a pensar en un pólipo y no en una hiperplasia, porque son muy parecidas las características histológicas. Pero otra característica importante es la presencia de estas arterias, de estos vasos, con una pared gruesa y a veces hialinizada, ¿ya? O fibrosada. Y ahora vamos a hablar de la hiperplasia endometrial propiamente dicha, que para algunos autores no es ya localizada, sino es una hiperplasia difusa. ¿Y en qué consiste esta hiperplasia difusa? Por definición, un engrosamiento endometrial anómalo por proliferación glandular y estromal. Casi siempre hay ambos componentes proliferados. El estroma que sostiene las glándulas está proliferado, lo mismo que las glándulas, y entonces vamos a ver más glándulas y más estroma, y por lo tanto un engrosamiento del endometrio. Las glándulas en la mayoría de las hiperplasias endometriales tienen carácter proliferativo y el epitelio tiene típicamente mayor estratificación nuclear y un número ligeramente incrementado de mitosis. ¿Sí? Ahora, tenemos que diferenciar dos tipos de hiperplasia: la hiperplasia sin atipia y la hiperplasia con atipia, ¿no? Que vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿cuáles son las causas? Igual que en los pólipos, niveles prolongadamente altos de estrógenos con ausencia o disminución de la actividad progesterónica. Es por eso que la hiperplasia es difusa, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar genéticamente? Inestabilidad de los microsatélites y mutaciones del gen supresor tumoral PTEN. ¿Ok? La mayor parte de estas hiperplasias endometriales están en la menopausia o alrededor de la menopausia. Y la manifestación clínica más frecuente, la metrorragia, ¿sí? Puede haber dolor y otras manifestaciones, pero la más frecuente, metrorragia. Decíamos que lo más importante cuando uno hace el diagnóstico de hiperplasia endometrial es, ¿tiene atipia o no tiene atipia? ¿Sí? A las que no tienen atipia las podemos llamar normotípicas, y a las que tienen atipia las llamamos simple y llanamente atípicas, ¿ya? Entonces, en la normotípica, la respuesta del endometrio hiperplásico es una respuesta normal a una estimulación estrogénica elevada y sostenida, ¿sí? O duradera. Y puede ser, desde el punto de vista morfológico, estructural, arquitectural, simple o quística y compleja, ¿no? Clásicamente, endometrio como el queso suizo, con múltiples quistes, eso es típico de la normotípica, aunque no siempre, porque también pueden haber glándulas proliferadas dispuestas espalda con espalda, pero el epitelio, lo más importante es que el epitelio no tenga atipia, ¿ya? Y lo mismo podemos ver proliferación endometrial y estromal y del estroma endometrial en forma quística o compleja, espalda con espalda, pero cuyo epitelio no es igual al normal, ¿no? Entonces hay una respuesta normal del endometrio a la estimulación estrogénica elevada y mantenida, pero las glándulas aquí ya son más irregulares, el estroma es menos abundante, es escaso, y lo más importante, hay alteraciones de la polaridad del epitelio y atipia nuclear. Entonces, los núcleos están en diferentes niveles, pseudoestratificados, pero sobre todo hipercromáticos, discarióticos y con algún grado de elevación de las mitosis, y pueden haber mitosis incluso atípicas. Esta hiperplasia atípica se considera una lesión precancerosa, ¿sí? Y es más frecuente la posibilidad de progresión hacia un cáncer en relación directa con el grado de atipia nuclear. Además de la atipia nuclear y de la alteración arquitectural de las glándulas y la pseudoestratificación epitelial, otros hallazgos más o menos frecuentes, y esto no es solo válido para la atipia, también para la normotípica. Podemos encontrar metaplasia escamosa, niditos de metaplasia escamosa, metaplasia tubaria en casi todas las hiperplasias, ya sean típicas o atípicas,
Metaplasia mucinosa es más rarito, la de células claras es más rarito y preocupante, y la de células eosinófilas, ¿ya? Parece que todas estas variantes o hallazgos asociados a las hiperplasias endometriales son secundarias también, lo mismo que la hiperplasia endometrial, a la hiperestimulación estrogénica. Y aquí vemos un típico endometrio engrosado, turgente, voluminoso, está realmente ocupando gran parte de la luz del útero. Claro que este es un útero abierto, ¿no? Pero intuimos que este es el canal endocervical y esta es la cavidad endometrial que está ocupada por estas lengüetas carnosas de endometrio hiperplásico, que en algunas áreas también se pueden ulcerar como los pólipos, ¿ya? Esta es una hiperplasia difusa, no son hiperplasias localizadas. Podríamos pensar que son múltiples pólipos, pero es en este caso considerarlo no como un pólipo, sino como una hiperplasia difusa. Y aquí podemos ver la proliferación glandular y estromal, pero las glándulas todavía conservan polaridad en su epitelio y aunque están proliferadas y están cercanas unas a otras, conservan cierto grado de arquitectura tubular. Aquí lo mismo, un poquito menos típica que esta, y aquí un poquito más atípica que esta, ¿no? Aquí ya hay pseudoestratificación, muchas mitosis, si ustedes logran ver estos puntos más negritos, probablemente o casi seguramente son mitosis, y aquí mayor grado de atipia. Y aquí ya es difícil diferenciar esta hiperplasia endometrial atípica de un adenocarcinoma bien diferenciado de tipo endometrioide. Prácticamente imposible diferenciar en una biopsia, por ejemplo, en un legrado de la biopsia. No podríamos estar seguros de que solo se trata de una hiperplasia atípica, ¿ya? Tal vez sea un adenocarcinoma ya de tipo endometrioide. Entonces, hay que sacar ese útero y comprobarlo ya con la pieza quirúrgica en la mano para ver si realmente sigue siendo una hiperplasia nomás, está restringida esta proliferación al epitelio y no rompe membrana basal y no infiltra el endometrio ni el miometrio, y entonces estamos frente a una hiperplasia atípica, ¿sí? Bueno, hay otra patología en el endometrio y en el útero en general, la adenomiosis. Como su nombre lo dice, se trata de la presencia de islotes endometriales, o sea, de glándulas y estroma endometrial en el espesor del miometrio. ¿Ya? Estas glándulas suelen ser proliferativas o incluso más frecuentemente, ¿se acuerdan del endometrio funcional? Tiene una fase basal, una porción basal y una porción funcional, que es la que se descama en las menstruaciones, ¿no? La porción basal permanece y a partir de esa porción basal empiezan a crecer nuevamente cada 28 días el endometrio en sus diferentes etapas, ¿no? Proliferativa y secretora. Entonces, estos islotes endometriales están formadas generalmente por glándulas y estroma basales, endometrio basal, ¿ya? Y en general carecen de atipia, ¿sí? Pueden tener, desencadenar un crecimiento, un aumento del espesor del miometrio en las áreas donde la adenomiosis está presente. Como decía, es generalmente endometrio basal, ocasionalmente funcional, y en términos propios, lo característico es que la adenomiosis sea mal delimitada, o sea, son islotes, varios islotes mal definidos o mal circunscritos en el seno del miometrio, ¿ya? Macroscópicamente tienen una coloración roso, amarillento, a pardo, pequeños quistes con líquido claro también pueden encontrarse. El miometrio a que acompaña está engrosado y el cuerpo uterino se ve globoso, sobre todo si esta adenomiosis no es muy focal, o sobre todo cuando se trata de un adenomioma. ¿Y qué se diferencia del adenomioma de la adenomiosis clásica? En que se parece más a un leiomioma que a una adenomiosis, ¿ya? O sea que vamos a ver un nódulo bien delimitado, obviamente no encapsulado, pero bien delimitado, en donde hay islotes de endometrio y tejido muscular liso desordenados, intercalados, ¿ya? Eso se llama adenomioma. Benigno, obviamente benigno. Aquí tenemos una adenomiosis nodular, ¿ya? Este es un leiomioma, para que comparen, vean,
qué bonito es este leiomioma, bien circunscrito, no encapsulado también, pero muy bien circunscrito. Este, en cambio, es una adenomiosis nodular, aunque es nodular, el límite preciso, exacto, entre el miometrio que está rechazado por la presencia de estas glándulas atípicas, no, de estas glándulas anormalmente presentes, ectópicas en el miometrio, están engrosando grandemente el miometrio, ¿no? Esta es una adenomiosis nodular. Y esta es la típica imagen al microscopio de la presencia de glándulas y estroma. Glándulas y estroma en el seno del miometrio. Aquí hay miometrio y aquí es un foco de adenomiosis. ¿Sí? ¿Y qué es la endometriosis? Es la presencia de islotes del endometrio, es decir, de glándulas y estroma endometrial, pero por fuera del útero. Ya no solamente en el miometrio, sino por fuera del útero. ¿Y dónde es más frecuente que se presentan estos focos ectópicos de endometrio por fuera del útero? En los ovarios, en los ligamentos uterinos, tanto uterosacros como redondos o anchos, en el tabique recto vaginal, en el peritoneo pelviano, ¿sí? En relación al útero, a las trompas, en el recto sigmoides, en la vejiga también pueden haber, ¿sí? Y menos frecuentemente podemos encontrar incluso focos de endometriosis en el intestino, en el colon, en el intestino delgado, incluso en ganglios linfáticos, en la vejiga, en las trompas uterinas, obviamente, en el cuello uterino y en las cicatrices de laparotomías, a veces en la vulva también y en la vagina, sobre todo en las episiotomías, en los sitios de episiotomía. Bueno, y muy rara vez estos focos de endometriosis, sin que sean metástasis, podemos observarlos en los pulmones, partes blandas y hueso. Bien, ¿cuáles son los probables mecanismos para que se produzca esta patología? Bueno, antes de ver los mecanismos, es una patología típicamente de la edad fértil. Clínicamente se manifiesta por un dolor menstrual, o sea, cíclico, concomitante con la hemorragia uterina, cuando hay funcionalidad de este endometrio, sobre todo, aunque no siempre, porque hemos dicho que más frecuentemente es basal, no funcional, y puede desencadenar episodios de hemorragia y que, como consecuencia, cambios reparativos que pueden llegar a la fibrosis y a la infertilidad, sobre todo si este proceso se localiza en las trompas uterinas, ¿no? Bueno, entonces, hay diferentes hipótesis para considerar como causales de esta patología. Tres principales y una más accesoria, ¿ya? La teoría metastásica, la teoría de implantación, la teoría de metaplásica y también se han considerado otros factores como genéticos, hormonales, inmunológicos y daño peritoneal, que no explican muy bien esto, ¿no? Entonces, estas tres son las más probables. Un reflujo menstrual, la metastásica quiere decir que hay un reflujo menstrual del endometrio a través de las trompas al peritoneo, las trompas uterinas al peritoneo, ¿sí? Esto sobre todo cuando hay atresia vaginal o por los vasos sanguíneos a órganos incluso distantes como el pulmón, ¿no? Pero más frecuentemente o a través de los vasos linfáticos, a los ganglios linfáticos o a través de los vasos sanguíneos a territorios cercanos, ¿no? La teoría de la implantación, que sería una implantación iatrogénica durante el curso de una cesárea, por ejemplo, en las cicatrices de las laparotomías o las episiotomías, como les dije. Y la metaplásica, la teoría metaplásica, puesto que muchas de estas estructuras del aparato reproductor femenino derivan tiene una ontogenia común, entonces podría pensarse que el peritoneo pelviano, del peritoneo pelviano y del resto de órganos mullerianos podrían haber diferenciaciones a partir de estos restos hacia mucosa endometrial que podría proliferar en sitios extraños, ¿no? Y de otras estructuras mullerianas también, que son las que dan origen al útero y al endometrio en particular, ¿ya? Aquí tenemos las imágenes típicas de una endometriosis en el peritoneo que tapiza la unión del útero con el cuerpo uterino con el cuello.
Aquí tenemos estos foquitos de endometriosis, o un quiste achocolatado típico, una quiste endometriósico en el ovario, ¿no? O en las trompas uterinas también, que son más frecuentes, ¿ya? Estos son los sitios más frecuentes. Y así como veríamos, por ejemplo, miren un corte histológico de la trompa uterino, este es en la porción ístmica de la trompa uterina, y aquí hay un foco de endometriosis. Aquí otro foco de endometriosis en pleno tejido fibrocolagenoso, probablemente del peritoneo. Bueno. Hay una patología que es en realidad a veces un salvador, porque no sabemos qué es lo que ha pasado, por qué se ha engrosado tanto el endometrio. Se trata de una hipertrofia idiopática del miometrio, ¿no? Un engrosamiento difuso del miometrio que en una mujer no embarazada y no multípara tiene más de 20 milímetros de espesor, ¿sí? Lo normal es que tenga menos de 2 centímetros. Entonces, cuando pasa de 2 centímetros y hay sintomatología, ¿no? Como abombamiento simétrico del útero y como dolor y alteraciones menstruales, pero no vemos ni adenomiosis, ni endometriosis, ni pólipos que justifiquen nada de esta sintomatología. Entonces, y ya en el útero, si pesa más de 130 gramos en una nulípera, o 250 gramos en una mujer de 1 a 3 partos previos, o de 250 gramos en una multípara de más de 3 partos, entonces podríamos pensar, sospechar y emitir este diagnóstico, ¿no? Que es siempre un salvatore cuando no sabemos qué ha pasado. Y claro, no sabemos porque histológicamente no se encuentran otras alteraciones uterinas, no hay leiomiomas, adenomiosis o miometritis, nada de eso, ¿sí? Y hay, claro, una especie de hipertrofia muscular, ¿no? Bueno, y ahora empezamos con otra patología tumoral, los tumores uterinos, que como en todos los órganos pueden ser benignos o malignos, ¿ya? Entonces, el tumor uterino más frecuente es el leiomioma. Una de cada cuatro mujeres en edad fértil lo tiene o lo va a tener, ¿sí? Y muy frecuentemente son múltiples, no es uno solito, son varios, ¿ya? Hay úteros que tienen 20, 30 leiomiomas, ¿no? Claro, aumentan el volumen por efecto hormonal durante el embarazo y disminuyen después de la menopausia. Parece que estas células musculares que han proliferado y producido el leiomioma tienen más receptores estrogénicos que el miometrio vecino. Entonces empiezan a estimular su crecimiento y se forman nódulos, ¿no? La mayor proporción de receptores estrogénicos en relación con receptores de progesterona, por otra parte, ¿no? Clínicamente, dolor, metrorragia y abortos. Una cosa importante que tienen que aprender es que no tiene potencial maligno. La versión maligna del leiomioma es el leiomiosarcoma, ¿no? Pero como vamos a ver ahorita, no tiene relación, no nace, salvo excepcionalmente, de un leiomioma. El leiomiosarcoma nace de novo, no a partir de un leiomioma. ¿Listo? Y esta es la imagen típica de los leiomiomas, que pueden ser submucosos, intramurales o subserosos, ¿sí? Son firmes en general, puesto que son proliferaciones musculares, ¿no? Tienen esta coloración rosada, ligeramente grisácea, y la superficie de corte que no vemos aquí, porque aquí vemos el revestimiento endometrial y debajo el leiomioma submucosa que está creciendo casi como un pólipo también, tiene una superficie de corte, decíamos, fasciculada, ¿ya? Como son fascículos musculares lisos, entonces tiene ese aspecto macroscópico, ¿sí? Los más frecuentes son estos, los submucosos, en menor cantidad los intramurales y más raros los subserosos. Pero todos son frecuentes, ¿sí? Estos submucosos son los que tienen mayor probabilidad de dar metrorragias o sintomatología, hemorragias sobre todo, uterina, ¿no? Al deformar la cavidad, etcétera. Y además son un óbice para muchos embarazos y muchos de ellos terminan en aborto por la presencia de este pseudo cuerpo extraño, porque es un tumor que ha nacido del miometrio y se ha prolongado hacia la cavidad endometrial,
¿no? Entonces, algunos de los subserosos que no vemos aquí pueden desprenderse e implantarse en el peritoneo. A esos desprendimientos de los leiomiomas subserosos se denominan leiomiomas parásitos, porque se alojan en el peritoneo y sobreviven, no se necrosan. Aquí tenemos diferentes imágenes de un leiomioma. Este podríamos considerarlo como un submucoso, está invadiendo un poco y está colapsando la cavidad endometrial, por lo menos parcialmente. Aquí un leiomioma intramural asubseroso, es tan grande que es tanto intramural como subseroso, ¿sí? Aquí tenemos un leiomioma con degeneración carnosa o roja. Como está fijada ya no se ve que es roja, pero aquí sí, este es un leiomioma con degeneración carnosa, un leiomioma gigante que prácticamente ha ocluido la cavidad endometrial, que sería esta, y que tiene áreas de hemorragia reciente y una degeneración carnosa, ¿sí? O hemorrágica o rojiza. Y aquí son las imágenes típicas de una proliferación de células musculares lisas. Aquí se ve el límite de la proliferación y el miómetro vecino. Aquí se ve con degeneración hialina, ¿no? O degeneración blanca, como vemos aquí, reemplazo de las células musculares lisas por fibrosis, a veces hialinización, y aquí ya hay hialinización. Puede haber incluso calcificación distrófica o la degeneración roja con necrosis hemorrágica, como hemos visto en la macro de la anterior diapositiva, ¿no? Sobre todo esto se produce en los leimiomas grandes como este, o asociados al embarazo, o asociadas a las usuarias de anticonceptivos hormonales. También pueden degenerar quísticamente, conteniendo un líquido seroso, ¿sí? Y el leiomiosarcoma, que es alrededor del 1% o menos de los cánceres uterinos, ¿sí? Es poco frecuente, por lo tanto. Fíjense la relación entre leiomiosarcoma y leiomioma. Es de 1 a 800. Un leiomiosarcoma por 800 leiomiomas, ¿sí? ¿Y cuál es el kit del asunto? ¿Cómo diagnosticamos realmente cuáles son los criterios más importantes para decir, este no es un leiomioma, es un leiomiosarcoma? Las mitosis, el índice, el recuento de mitosis, ¿sí? Es un elemento fundamental para el diagnóstico. Algunos autores dividen en más de 15 mitosis por 10 campos de gran aumento, 40 por, otros, y menos de 15 mitosis, de 2 a 15 mitosis por 10 campos de gran aumento. Este tiene un comportamiento biológico intermedio, lo que quiere decir que los leiomiomas tienen que tener menos de 2 mitosis en 10 campos de gran aumento, ¿sí? Cuando tienen 2 a 15 hay que considerarlos como leiomiomas de bajo grado, podríamos decir, leiomiosarcomas de bajo grado, o lo que algunos autores conocen con el nombre de tumores musculares de potencial maligno incierto, ¿ya? Pero si hay 15 mitosis por 10 campos a gran aumento, es altamente agresivo y seguro que es un leiomiosarcoma y tienen gran capacidad para dar metástasis hematógenas, ¿sí? Además de la gran cantidad de mitosis, son muy celulares, ¿sí? Pueden presentar necrosis y además atipia endometrial, ¿ya? Atipia celular, ¿ok? Ok, ya se me había estado acabando la carga. ¿Okay? Entonces, esas son las consideraciones que hay que tener en cuenta para el diagnóstico del leiomiosarcoma. Suelen ser, en términos generales, más grandes, hemorrágicos, más carnosos, más blandos y friables. Y, claro, en la histología, miren ustedes, mucho más celulares y cuenten aquí las mitosis. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. En este campo nomás a gran aumento ya vamos a ver más de 10 mitosis. ¿Sí? Aquí se ve un acercamiento de estas mitosis. Bien, y hay atipian. Los núcleos son hipercromáticos, a veces son abigarrados como estos, multilobulados o con la cromatina muy grumosa y densa, ¿sí? Entonces, a veces también hay necrosis. Esos son los criterios entonces de los leiomiosarcomas.
Y pasamos a la patología más frecuente maligna del útero y en algunas partes del mundo la más frecuente patología del útero en términos generales, más frecuente incluso que el cáncer de cuello uterino, lo que no se equilibra, no se plasma en nuestro medio, ¿no? No es válido para nuestro medio. En nuestro medio es más frecuente el carcinoma de cuello uterino, ¿sí? Muy bien. Entonces, el tumor genital invasor más frecuente en países desarrollados, es más frecuente en la mujer perimenopáusica y está relacionada con el hiperestrogenismo, sobre todo los de tipo endometrioides, porque en las mujeres posmenopáusicas hay unos carcinomas endometriales que no tienen relación con hiperestrogenismo y que tienen histológicamente otro aspecto. Son los famosos carcinomas endometriales papilares serosos, muy parecidos a los del ovario, a los cistadenocarcinomas serosos del ovario, o de células claras, ¿sí? Muy bien. Estos son muy agresivos. No tienen relación con hiperestrogenismo. Suele presentarse en mayor edad, posmenopáusicas. No están precedidos de hiperplasia endometrial, a diferencia de los endometrioides, y son menos diferenciados, más agresivos y de peor pronóstico y menos respuesta al tratamiento también, ¿no? Los endometrioides, que son por suerte los más frecuentes, tienen mejor pronóstico. El 80% están limitados al cuerpo uterino, bien diferenciados o moderadamente diferenciados, y están asociados al hiperestrogenismo que acompaña a la hiperplasia de endometrio como lesión preneoplásica. Discúlpeme un segundito, pero la Martina, que es mi perrito, me está exigiendo que le dé su juguetito. Ok, ya está. Entonces, decíamos que los carcinomas de endometrio pueden ser endometrioides, típicamente en mujeres perimenopáusicas, o no posmenopáusicas, no de endometrioides, sino más bien serosos y de células claras, ¿ya? Aquí los factores de riesgo están en relación también con el hiperestrogenismo y con la hiperplasia endometrial, ¿sí? Obesidad, diabetes, hipertensión, infertilidad, solteras, nulíparas, ciclos anovulatorios múltiples, lesiones ováricas productoras de estrógeno, mayor síntesis de estrógenos en la hipodermis de mujeres obesas, ¿sí? Mayor síntesis de estrógeno a partir de andrógenos suprarrenales y la mutación del gen supresor tumoral PTEN y la inestabilidad de microsatélites. Estas mutaciones son compartidas por múltiples cánceres, ¿no? En general, puesto que son de crecimiento más lento, más indolente, los encontramos a la época del diagnóstico en el 80% de los casos limitados al cuerpo uterino, bien diferenciados o moderadamente diferenciados y precedidos por una hiperplasia endometrial como lesión preneoplásica, ¿sí? Clínicamente vamos a ver un útero abombado, cavidad endometrial mamelonada, irregular, granular, circunscrito a un foco, puede ser también de tipo polipoide o abarcando toda la cavidad, ¿no? Un carcinoma endometrial difuso. Es blanquecino, rosado, a veces hemorrágico, es blando y carnoso. Hay una continuidad en la evolución desde una hiperplasia hacia los carcinomas bien diferenciados, ¿ya? Y vamos a ver morfológicamente brotes epiteliales con varios lúmenes sin estroma entre estos, o sea, hay una proliferación glandular principalmente, ¿no? Y estas glándulas son irregulares y tienen una atipia celular moderada a intensa. Y claro, lo más importante es que hay rotura de la membrana basal e invasión del miometrio. Este es el signo inequívoco de que se trata de un carcinoma, ¿sí? La mayoría de los carcinomas son endometrioides y un 25% son más agresivos, de tipo seroso papilar, mucinoso, de células claras o incluso escamoso puro, ¿ya? La diseminación más frecuente, primera instancia, a los ganglios linfáticos regionales, pelvianos, a los ganglios linfáticos más distantes, paraórticos, a los órganos vecinos y posteriormente ya por vía transcelómica al peritoneo
y a veces a las trompas o por vía hematógena a otros órganos, ¿no? Muy bien. Factores pronósticos. Dos variables independientes. El nivel de penetración del miometrio, ¿sí?, que tiene mucho que ver con el pronóstico, y el grado de diferenciación, ¿sí? Hay grado bien diferenciado, moderadamente diferenciado, grado poco diferenciado, grado 3, ¿sí? Y claro, la sobrevida tiene que ver con la diferenciación celular, ¿no? En términos generales, las áreas sólidas y no tubulares o papilares son de menos del 5%, entonces la sobrevida a 5 años es alta, ¿sí?, 80%. El grado 2 del 5 al 50% con áreas sólidas, cerca del 75% de sobrevida a 5 años, y el grado 3 más del 50% de áreas sólidas con un 50% de sobrevida a 5 años. A mayor grado, más atipias nucleares y más penetración del miometrio en términos generales, ¿sí? Entonces, hay invasión al tercio interno del miometrio, al tercio medio del miometrio o al tercio externo del miometrio, ¿sí? Entonces, esto es más probable que ya tenga metástasis, hasta en el 33% de los casos. Muy bien, ya hemos dicho que los más agresivos son los no endometrioides, de células claras y el seroso papilar. Bueno, y aquí tenemos los diferentes tipos de metaplasias que pueden haber, las diferentes arquitecturas. Ya. Aquí está la imagen macroscópica típica de un carcinoma endometrial. Vean cuán carnoso, cuán friable, cuán voluminoso puede ser. En este caso, está restringido al útero, pero está adelgazando prácticamente la pared uterina, ¿ya?, y llenando la cavidad endometrial por un cáncer invasor, obviamente. Y esta es la imagen de un endometrioide. Se parece al endometrio, recordarán la hiperplasia endometrial atípica, se parece mucho. Aquí puede haber áreas quísticas, y aquí es la imagen clásica donde ya ha invadido el miometrio y se está formando estructuras tubulares, trabeculares y áreas sólidas también, ¿no? Este es un moderadamente diferenciado. Aquí tenemos mayor atipia, pero tiene un patrón papilar complejo, y aquí también mayor atipia y un patrón papilar complejo, ¿sí? Luego tenemos, para terminar nuestra clase de hoy, una patología endometrial un poco menos frecuente, ¿sí? Se trata de los tumores que nacen en el estroma endometrial. Y aquí tenemos dos patologías. Primero, el sarcoma del estroma endometrial, que es más frecuente, y que obviamente deriva del estroma endometrial y que está formado por células de escaso citoplasma, núcleo redondeado a ovoideo, abundante proliferación vascular concomitante y forma áreas nodulares o áreas difusas, ¿sí? Aquí también vamos a reconocer sarcoma del estroma endometrial de bajo grado y de alto grado. Y está en relación el grado al número de mitosis, menos de 10 mitosis por 10 campos a gran aumento, frecuentemente de un crecimiento intravascular y con bordes infiltrantes, y rara vez dan metástasis. Y el de alto grado, más de 10 mitosis por 10 campos a seco fuerte o de gran aumento, infiltrantes, grandemente infiltrantes, acentuadas atipias nucleares y metástasis frecuentes. Luego tenemos el tumor mulleriano mixto maligno, ¿sí?, que es este, y que lo vamos a poner primero aquí. Es un tumor bifásico con elementos carcinomatosos y sarcomatosos de alto grado, ¿ya?, donde se yuxtaponen componentes cancerosos y sarcomatosos, ¿ya? Entonces, es un tumor bifásico con elementos carcinomatosos y sarcomatosos, ambos componentes, el carcinomatoso y el sarcomatoso, de alto grado, ¿sí? El tumor uterino más frecuente con componente sarcomatoso es este tumor mixto mulleriano. 1.5% de los cánceres del útero, ¿sí? El componente carcinomatoso más frecuente es de tipo endometrioide, o sea, bien diferenciado, pero menos frecuente también puede ser papilar, de células claras y otros, como en el carcinoma endometrial hemos visto. Y el componente sarcomatoso puede ser homólogo o heterólogo. Cuando decimos que el componente sarcomatoso tiene un carácter homólogo, está dado por la misma característica del
del estroma endometrial especializado, ¿sí? O leiomiosarcomatoso cuando más. En cambio, heterólogo cuando hay otras estirpes celulares que normalmente no tenemos que encontrar en el útero, como un músculo estriado, ¿no? Rhabdomyosarcomatoso, o condros, componente cartilaginoso, condrosarcomatoso, o hueso, osteosarcomatoso, o tejido adiposo, liposarcomatoso. Entonces, cuando el estroma, el componente sarcomatoso del tumor mixto mulleriano maligno, tiene la presencia histogénica de otros tipos de células como músculo estriado, hueso, cartílago o tejido adiposo, hablamos de un componente sarcomatoso heterólogo. ¿Sí? Hay frecuente asociación de este tipo de tumor, que no es, como hemos visto, muy frecuente, solamente el 1.5% de los cánceres de úteros, con radioterapia. ¿Ya? Es altamente agresivo si es heterólogo, sobre todo. ¿Ya? Y aparentemente, tanto los componentes carcinomatosos como sarcomatosos derivan de una célula endometrial primaria, primitiva, capaz de diferenciarse en estructuras epiteliales y en estructuras mesenquimales, ¿no? Del estroma. Y aquí tenemos justamente un carcinosarcoma. Ambos componentes son malignos, ¿ya? Aquí se ve mejor el componente sarcomatoso y aquí se ve mejor el componente epitelial, carcinomatoso. Y aquí se ve las zonas mixtas, intercaladas, componentes epiteliales, carcinomatosos, intercaladas con componentes estromales sarcomatosos, que pueden ser positivos. El componente sarcomatoso, como verán, es positivo a la bimentina, que marca típicamente a las células mesenquimatosas. Y bueno, aquí no hay citoqueratina, pero si fueran las citoqueratinas marcarían solo el componente epitelial, ¿ya? Y aquí, como hay mutaciones del gen P6 y del P53, hay positividad en ambos componentes, tanto epiteliales como sarcomatosos. ¿Ah? Hay otras variantes de este tumor mixto, en donde el componente epitelial puede ser benigno y el componente mesenquimatoso maligno. ¿Sí? Aquí, en este caso, conocemos a esta patología como adeno benigno, sarcoma maligno, adenosarcoma. O a la inversa, el componente epitelial maligno y el mesenquimatoso benigno. Y a esta patología le llamamos carcinomesenquimoma. ¿Sí? Además de estos tumores que nacen sobre todo en el endometrio, en el útero podemos encontrar, como en todos los órganos, bueno, no todos, pero casi todos, linfomas, hemangiomas y otras veces otros tumores más raritos. Bueno, con eso terminaríamos nuestro capítulo de hoy día, ¿sí? Dejar de presentar para despedirme, ¿no? Bueno, espero que haya sido de su agrado y de su aprendizaje esta clase de patología del cuerpo uterino, ¿no? No se olviden, el lunes nos vemos las caras de nuevo con patología de las trompas uterinas, pero principalmente de los ovarios, ¿sí? Con esto me despido. Díganme chao. Hasta luego. Hasta luego, doctor.